Bueno, buenas noches a todos. Qué alegría estamos compartiendo, y no es para menos, con todos nuestros candidatos en la provincia y en el país, porque hoy tenemos que festejar, porque se consolida una alternativa en nuestra querida Argentina, señores. Y Cambiemos es mucho más. Y Cambiemos es mucho más que un acuerdo entre tres dirigentes. Cambiemos es mucho más que un acuerdo entre tres partidos políticos. Cambiemos representa una nueva visión de nuestro querido país, que incluye a una mayoría de argentinos que sentimos que podemos vivir mejor, que merecemos vivir mejor, que podemos realizar nuestros sueños y que nuestros hijos merecen un mejor futuro. Y para eso sabemos que necesitamos mejor política. Por eso, gracias a todos aquellos que nos votaron hoy, a lo largo y a lo ancho del país. Pero también gracias a los que no nos votaron. Y queremos decirles que respetamos sus distintos puntos de vista, pero que los invitamos a sumarse a esta transformación que necesita nuestro país. Y quiero también agradecerle a Gaby, que con este look japonés me mata, por acompañarme en este camino que siento que recién comienza y que se va a poner cada vez más lindo. Y también quiero agradecerle a Lilita y a Ernesto, de corazón, por esta construcción y porque lo que hemos hecho estos meses es construir confianzas, que es el elemento central para poner nuestro país de pie. Y también quiero felicitar a todos los candidatos de Cambiemos que la están peleando en todo el país. Un aplauso grande. Y un capítulo especial para los héroes del día, nuestros fiscales. ¿Cuántos hoy que están acá han fiscalizado? ¿Cuántos? Muchos. ¿Y ya hay alguno de la provincia o siguen batallando? ¿Vino alguno de la provincia? Sí. ¿En dónde estabas? En Quilmes. ¿Y cómo estuvo eso? Duro, pero bien, te la bancaste. Y vamos a estar más fuertes para octubre. Vamos a estar más fuertes para octubre. Nos la vamos a bancar el doble en octubre. Y vamos a cuidar cada voto, porque cada voto es un sueño y nadie nos va a robar nuestros sueños. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y quiero hacer una felicitación especial para lo que creo que va a ser el resultado de la jornada, que es la elección que han hecho María Eugenia y Daniel. Después de casi 30 años, los bonaerenses van a tener una alternativa sólida, seria, para salir del abandono en que se encuentran, que va mucho más allá de una inundación, que llega hasta el avance del narcotráfico que tanto castiga a tantas familias. Así que felicitaciones de corazón. Pero hace 15 días que me han sistemáticamente preguntado si cambié de discurso o de forma de pensar. Yo quiero decirles a todos los argentinos que tengo absolutamente claro cuáles son
mis valores y mis convicciones. Son las mismas que puse en juego para transformar en forma histórica e inédita la ciudad de Buenos Aires. Y el eje estuvo puesto en devolverle el Estado a la gente, porque tiene que estar al servicio de la gente, no al servicio de los intereses de la política. Y reafirmando esas convicciones de las que hablaban recién Lilita y Ernesto, que tienen que ver con la República, con esos valores y esas convicciones, sueño que juntos vamos a hacer lo mismo en todo el país. Ahora, después de tantos años de trabajo, de toda esta experiencia que viví, si yo les dijese que no cambié una sola idea, sería muy triste. Significaría que no tengo capacidad de aprender, porque para mí aprender es cambiar. Y yo siento que crecí, que cambié y que aprendí junto a cada uno de ustedes, porque creo en ese tipo de convivencia entre el que gobierna y los ciudadanos. No creo en los presidentes que saben todo, no creo en los liderazgos mesiánicos, creo en los equipos, creo en la construcción, creo en el enriquecimiento permanente, compartiendo y discutiendo y dialogando en el intercambio de ideas. Y eso es lo que les propongo a los argentinos. Eso realmente es lo que siento que nos va a marcar en una dirección de crecimiento. El mundo está muy complejo. No la tiene fácil nadie en el mundo. Y nosotros, los dirigentes, tenemos la obligación de encontrar ese lugar para la Argentina en el mundo que nos dé una oportunidad de progreso a todos. Y a la hora de encontrar ese lugar, uno tiene que recibir el apoyo, convocar a los mejores, no solo de nuestros 3 partidos, a los mejores de toda la Argentina, para poder construir esa realidad. Porque a mayor complejidad, mayor humildad. A mayor complejidad, mayor humildad. Basta de hablar y hablar y no escuchar. Y yo quiero decirles que aprendí mucho a lo largo de estos años de cada sector político y social. Empezando por el radicalismo que hoy integra Cambiemos, con la defensa histórica que han hecho de la República, las instituciones y los valores democráticos. Y también de la lucha por la transparencia, la honestidad y la ética que ha hecho la doctora Carrió con la coalición cívica. Reconozco el valor del peronismo en nuestra historia y dialogando con los peronistas dentro del PRO, que tenemos varios, y fuera del PRO, he aprendido el valor de las banderas de la justicia social, de la igualdad de oportunidades, de la movilización social ascendente, de la generación de trabajo, del desarrollo de la industria. Por eso también sueño que esas banderas históricas se sumen a partir del 10 de diciembre a la hora de construir esa Argentina que soñamos. Esa épica necesita de todos los argentinos. También aprendo de los liberales esa defensa que hacen de las libertades individuales, que están en nuestra Constitución Nacional y que tienen que ver con el desarrollo de cada persona,
como también he aprendido del socialismo, del progresismo, de la izquierda, de tantas batallas ha dado por la igualdad. Y juntos nos vamos a encontrar trabajando para terminar con la pobreza en la Argentina. También he aprendido de la dirigencia sindical, más allá de algunas contradicciones, porque ellos siempre han defendido los derechos de los trabajadores. Y gracias por haberlo hecho. Y este país es único también por sus artistas, por su cantidad, su calidad, su variedad, que nos ayudan a pensar y enfocar de otra manera. Como también he aprendido de nuestros intelectuales y científicos que nos plantean ser parte de una sociedad del conocimiento que sí nos desafía y que la Argentina tiene que asumir como desafío de este siglo XXI. Y tenemos con qué, gracias a ellos. Y también he aprendido el coraje de nuestros periodistas, que van por la búsqueda de la verdad y la libertad de expresión, desafiando los poderes. Y de nuestros maestros, de nuestros doctores, de nuestras enfermeras, con ese compromiso, esa tenacidad. Docentes ahí presentes, vamos todavía. Y del entusiasmo de nuestros emprendedores, nuestros productores, siempre dispuestos a invertir, a crecer, a generar iniciativas para darle trabajo a este pueblo argentino. Pero donde más siento también que me nutrí y que fue maravilloso y que yo se los comenté a todos ustedes, que me pasó a lo largo de estos 2 años, es visitando cada hogar que me invitó desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Me abrieron sus puertas y mucho más, me abrieron sus corazones y compartieron conmigo sus sueños, sus miedos, pero sus esperanzas, sus preocupaciones. Y me ayudaron y me enseñaron a ver el país desde sus ojos y de su realidad, y a comprobar la enorme diversidad que existe en nuestro maravilloso país. Diversidad que no es un problema, es una gran oportunidad, porque de esa diversidad se puede transformar en potencia, porque no es lo mismo el altiplano, la cordillera, o la Mesopotamia, o la Puna, o la Patagonia, o la Pampa Argentina. Cada uno tiene su realidad. Y desde ahí es que tenemos que construir. Desde ahí, escuchándonos, dialogando. Y yo les quiero decir gracias a todos, de verdad. Porque hoy puedo decir que nosotros aprendimos. Nosotros aprendimos. Yo quiero decirles que debido a esto que les narré, me siento absolutamente tranquilo de decirles que nosotros sabemos cómo volver a hacer crecer la Argentina, que nosotros sabemos cómo terminar con la pobreza, que nosotros sabemos cómo construir una educación pública de calidad y una salud pública de calidad, que nosotros sabemos desarrollar nuestro país en forma equilibrada para que tengamos una Argentina verdaderamente federal, que nosotros sabemos dialogar y escuchar, y nosotros sabemos que gobernar es rendir cuentas, que gobernar es poner el Estado al servicio de la gente y no
de los intereses de la política y no de los abusos de la política. Y nosotros sabemos y vamos a trabajar para sacar lo mejor de cada uno de los argentinos. Lo mejor de cada uno de los argentinos. El cambio vino a dar. El cambio vino a cuidar. El cambio vino a unir. El cambio vino a construir un futuro mejor para todos. Y el cambio tiene una presencia y crece todos los días porque está en el corazón de cada uno de los argentinos. Porque todos sabemos que merecemos vivir mejor. Todos sabemos que podemos vivir mejor. Todos sabemos que vamos a vivir mejor. Pero para eso tenemos que unirnos. Porque unidos somos más. Unidos somos más. Unidos somos más. Muchas gracias a todos. Y a trabajar para octubre. A trabajar para octubre. Porque unidos somos más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, acaba de hablar todos los participantes de las precandidaturas y por último cerrando el que será el candidato a presidente Mauricio Macri. Bueno, tengo muchas preguntas para nuestros invitados sobre los discursos, los conceptos que lanzaron. No sonó tan biónica, no hizo el baile de las manitos por ahora, pero una de las cosas que mencionaba, yo, a ver, no sé por dónde empezar porque tengo como una batería así de preguntas, ¿no? Pero una de las cosas es, me preguntaron en las últimas semanas si había cambiado de discurso o si cambié. Mauricio Macri acaba de decir, crecer es cambiar y yo cambié. ¿Que ya empezó la campaña para el 25 de octubre? Le pregunto a Gerardo Drogué y a Julio Burtman. Yo creo que sí, que él reconoce que cambió, ya lo había dicho antes, y yo creo que la clave de ese cambio tiene que ver con el famoso giro al centro, digamos, desde la centro-derecha a derecha, buscando el espacio de Sergio Massa, que hoy quedó confirmado, o aparentemente queda relegado al tercer lugar, y eso lo proyecta Macri como el primus inter pares de la oposición que busca de esta forma polarizar con Daniel Scioli. Por lo tanto, ese camino de cambio, digamos, que inició Macri hace unas semanas, creo que va a seguir manteniéndose hasta el resto de la campaña, ¿no? ¿Eso le puede jugar en contra? Digo, me acuerdo los abucheos incluso cuando ganaba Larreta, cuando él hablaba de, bueno, YPF va a seguir, aerolíneas van a seguir, hubo gente de su propio partido, del PRO, que se animó a abuchearlo. ¿Puede ser que eso le juegue en contra, teniendo en cuenta que está marcando el sello de que ese es el camino que va a tomar en la campaña? Yo creo que creo que él asume que su electorado está, digamos, asegurado y que tiene que ir por otros electorados, ¿no? Es un riesgo, es cierto, siempre hay un riesgo de perder el propio electorado, pero me parece que en este caso el riesgo es más bajo, ¿no? No sé qué opinas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, la probabilidad de que el electorado de Macri hoy se fugue es bajísima y simplemente está empezando la campaña lo mismo que hizo en el balotaje cuando fue después, el momento en que terminó el balotaje, el discurso inició una campaña. Evidentemente esto ya es una estrategia.
Y empieza la campaña electoral de lo que queda de aquí a octubre y claramente Macri va a jugar para intentar obtener parte de los votos de Massa. Bueno, lo decíamos a ambos que la estrategia de campaña cambia a partir de este lunes, teniendo en cuenta los principales candidatos. Bueno, en el caso de Mauricio Macri, bien lo destacaba recién Gerardo Adrogué, obviamente la intención va a ser capturar, seducir el votante de Sergio Massa, el votante del Frente Renovador, que en principio está quedando en tercer lugar. En principio está quedando en tercer lugar, hay que ver realmente esperar a un poco más para ver los resultados. Claro. Hay una provincia, que es la provincia de La Rioja, que tiene escrutados casi el 80% de las mesas y es donde realmente hay más que tendencia, ya hay casi resultados. Y lo interesante es, el Frente para la Victoria llega al 37, casi 37-38%, pero la buena elección que hace Massa y de la Sota, los dos, en una elección bastante más pareja entre ellos. Recordemos los datos que tenemos oficiales en la pantalla justamente tienen que ver con esto. Se va actualizando el escrutinio, 16%, un poco más de 16% de las mesas escrutadas. Ahí lo ven. Ahora sí, Sergio Massa aparece en tercer lugar. Como decíamos, esto se va a ir modificando. Importante que nos había aclarado Gerardo. Ya Córdoba se había escrutado, por lo tanto, ahí se entendía cómo De la Sota tenía más porcentaje de votos. Pero, insistimos, la provincia de Buenos Aires, que es casi más del 37% del padrón, está escrutado en 1 punto y algo, no llega a 2 puntos, por eso hay que ser pacientes. Ernesto Sanz en un momento recién decía, hay que recuperar, no, creo que fue Carrió que dijo, hay que recuperar dos conceptos. Decía, hablaba de equilibrio y alternancia, como garantía de la democracia. Y yo quiero acercarme a esos conceptos porque se repite no solamente en Argentina, en América Latina. El tema del equilibrio entre qué fuerzas y también alternancia. ¿Es garantía de que puedan cambiar? Pienso, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay dos partidos tradicionales, pero en realidad la política es la misma. Sí, fue Sanz, ¿no? Sanz, creo que fue Sanz el que lo destacó. Sí. Yo creo que efectivamente parte de la dinámica democrática supone que hay equilibrio, que hay competencia entre fuerzas políticas y que hay alternancia. Pero vuelvo a un concepto que discutíamos hace casi 4 horas. 4 horas. Que hablamos de la incertidumbre en los resultados. Lo importante para el buen funcionamiento de la democracia es que realmente exista la idea de que hay competencia, de que efectivamente no se sabe qué es lo que puede pasar. Lo mismo respecto a la alternancia. Es la creencia que estas dos cosas pueden suceder. La Argentina no va a ser más o menos democrática en octubre si gana o pierde el Frente para la Victoria o Cambiemos. Claro, digo, si que cambie de partido al frente de un ejecutivo es sinónimo de una democracia efectiva, digo, pienso en dónde queda la voluntad del pueblo entonces, Julio. El tema es que el partido pueda perder. Eso está, en la Argentina está bien claro que cualquiera puede perder las elecciones, ¿no? Cuando un partido no puede perder, ahí estamos hablando de un problema de alternancia. Si no, hay muchos países en los cuales ha gobernado el mismo partido, Suecia, Alemania, digamos, donde por periodos muy largos un mismo partido ha gobernado, me refiero tanto a los socialdemócratas en Suecia como a los demócratas cristianos en Alemania, ¿no? Claro. Ahora, yo destaco otra cosa de estos primeros recuentos que todavía tenemos que ver por esto que decíamos antes de que hay mucho voto de Córdoba cargado. Sí. Si uno va sumando los candidatos de origen peronista, Scioli, De la Sota, Massa y Rodríguez Sá, volvemos al 60% de peronismo, ¿no? 60%. 60% aproximadamente, y es un dato muy importante y no en vano también Macri dijo justicia social varias veces, ¿no? Sí. Parte de la campaña que viene va a ser por quién representa mejor a esa gran torta de votantes afines al peronismo. Me meto para preguntar sobre estos años de la revalorización de la actividad política, de cómo los partidos, en todas sus variables, pero desde el partido de gobierno, del Frente para la Victoria, se ha pronunciado la participación popular. En estas elecciones se inician en la vida democrática, en la vida electoral, un número importante de chicas y chicos entre 16 y 17 años. ¿Cómo ven que esto pueda repercutir en este resultado? Por lo que hemos visto en las últimas elecciones en las cuales tuvimos ya este voto de 16, no había grandes variaciones entre el perfil de votante de 16 a 18 años y el votante mayor. De hecho, las encuestas mostraban mucha similitud, ¿no?, entre el voto de los hijos y el voto de los padres. No sé qué podemos tener de nuevo esta vez, ¿no? Pero
si me guío por esa experiencia, no pareciera haber un perfil muy diferenciado de ese votante más joven, ¿no? A ver, recordemos que estamos con los datos, ¿no? Oficiales ya, 16%. Y claro, se va actualizando. Y la verdad que es bastante simpática, amena la página, resultados.gov.ar, porque hay un mapa antes de los resultados que nos muestran las provincias. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuánto se puede mover ese margen teniendo en cuenta que la provincia con más del 37% no está escrutado? Hace rato que tenemos estos datos en pantalla y Gerardo, ayúdame a entender números, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Porque es un grueso que todavía no se contó. Creo que realmente estos resultados que estamos viendo se pueden alterar de manera significativa en términos de la lectura que después hay que hacer. Significativamente puede modificar. Sí. Quiero decir, no es lo mismo un 36% que un 40% en el caso del Frente para la Victoria. Es decir, la lectura que vamos a sacar al final del día va a ser muy distinta, como decíamos otra vez hace un largo rato, respecto a la diferencia que van entre el primero y el segundo, cuánto va a tener el primero. Y en la provincia de Buenos Aires hay ciertas expectativas de una mayor cantidad de votos hacia, en este caso, hacia el Frente para la Victoria, o sea que hay que esperar y ver cómo cambian. Lo mismo que decía Julio respecto de la Sota. Cargaron más del 40% los datos de Córdoba, era esperable que la intención de voto de la Sota apareciera sobre representada. Estos datos van a cambiar, hay que esperar para sacar las conclusiones finales. Hasta el momento vemos que superó de la izquierda, del Caño, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Recordemos que necesitan superar el 1.5%. Veíamos que era 1.77 si es que no cambió en estos últimos minutos, pero hay que esperar, paciencia. Y ya habló Margarita Stolbizer, ya hablaron todos de Cambiemos. Ahora hay mucha expectativa dentro del Frente que conforma Sergio Massa con De la Sota,